Hola, mi nombre es Loren Sarria, alumno de segundo año de psicología, y hoy quiero hablar un poco de cómo los discursos y digamos, la moralidad de ciertas épocas se va amontonando una sobre otra y van construyendo las distintas cosmovisiones que podemos ver hoy en día. ¿A qué me refiero específicamente? Como sociedad occidental tendemos a comprar mucho un discurso instalado por la modernidad y por la cosmovisión imperante de que básicamente nosotros somos netamente como el resultado de un desarrollo que ha llevado a nuestras sociedades. Vemos nuestro conocimiento basado en el método científico, en la razón, en la lógica, en el empirismo, como algo infalible o algo que existiera prácticamente en el vacío. Se ha perdido la capacidad de, digamos, observar cómo este conocimiento no solo es bastante falible, sino que además es construido en base a una larga historia de cómo se ha visto el mundo y cómo se han construido las distintas maneras de organizarse como sociedad. Específicamente podemos ver un ejemplo muy claro en el derecho, donde la gente suele ver el derecho, el marco legal, como algo que se manifiesta de forma espontánea debido como a las distintas leyes que pasan los poderes legislativos de los países, y no se suele pensar en que el derecho es algo que ha sido influenciado por conocimientos, sabiduría, vivencias y construcciones de, digamos, maneras de organizarlo durante generaciones. Entonces tenemos que, por ejemplo, el derecho chileno tiene mucha influencia de lo que sería el derecho del Imperio Romano, y hay una conexión, digamos, tanto como en la manera de concebir el derecho privado, como en la filosofía o el espíritu de las distintas leyes que hay. Al ser un derecho que está muy basado en el derecho romano, y al ser el derecho romano un derecho que nace en un inicio mayormente para resolver disputas privadas, tenemos que el derecho chileno es muy rico en cuanto a querelas, demandas, etcétera, pero que suele descuidar ciertas otras áreas que son más del ámbito público. Esto no es casualidad, esto se debe en la medida que Andrés Bello, al contribuir con el Código Civil chileno, se basa mucho en el derecho romano, que era un derecho mayormente basado en resolver disputas privadas. Podemos ver concepciones distintas del derecho en otros que son más influenciados por el derecho germano, que era más bien un derecho que apuntaba no solo a resolver disputas de tipo económico y a dar reparación económica a las distintas, digamos, rencillas que habían en la sociedad, sino que además a restituir el daño de forma física. Entonces en el derecho germano vemos una mayor, digamos, énfasis en la pena, en lo punitivo, en el castigo, que en el fondo hacía que las familias de la persona afectada o de la víctima se vieran de cierta manera restituidas, o de cierta manera saciaran su sed de venganza hacia la otra persona o hacia el otro clan que los había malogrado. Entonces tenemos que el solo hecho de basar nuestra sabiduría en otra sabiduría o en otra forma de concebir nuestros marcos jurídicos en base como a distintas etnias, tribus e imperios de hace más de 1000 años, cambia bastante como el espíritu de las leyes. Lo mismo pasa en otros campos. Entonces, por ejemplo, tendríamos que personas que sienten que son muy ajenas al, digamos, la cosmovisión o la moralidad cristiana, protestante, católica, o incluso a los modelos de concepción liberal que nacen de esta concepción cristiana de que el individuo es una especie de ente que porta su propia divinidad y su propio libre albedrío, manifestarían de forma muchas veces inconsciente el resultado lógico de esta cosmovisión. Entonces, específicamente tendríamos que personas que usualmente critican el catolicismo, critican a la iglesia, hablan de que la iglesia no ha aportado nunca nada bueno a la humanidad, son personas que son portadoras de una moralidad o de una ética que es muy influenciada por los valores cristianos, muy influenciada por el valor de pensar que existe un libre albedrío, muy influenciada por, digamos, el mínimo valor de piso valórico que dejan los 10 mandamientos, muy influenciada por la idea de que la sexualidad es algo que debe ser de cierta medida controlado, regulado de forma social.
Entonces tienes que personas que en términos de construcción de su cuadro valórico son muy influenciados por, digamos, el cristianismo, reniegan el cristianismo precisamente por no entender o no procesar o no internalizar el hecho de que ellos son resultado de la instauración de la moralidad cristiana durante más de 1000 años en las sociedades occidentales. Esto mismo lo podemos ver en otros campos. Por ejemplo, en el área de la psicología se suele ver esto como un campo de estudio, y de hecho vemos a muchos estudiantes y profesores y profesionales del área de la psicología que exigen que se les dé la etiqueta de una ciencia dura, de un campo de estudio, digamos, comparable con otros campos de estudios de las ciencias duras, pero se reniega algo que ha influenciado a la psicología durante mucho tiempo, que es ser heredero de lo que sería la filosofía y del cuestionamiento de las distintas formas de saber y de concebir el mundo que puedan tener las personas. Entonces tienes que hay personas que pelean contra el hecho de que no se ha visto como una ciencia dura al mismo nivel que las ciencias empíricas, pero a la vez eso muestra un cierto desconocimiento de uno de los mayores fuertes del campo de la psicología, que es entender como una construcción teórica que se basa en el constante cuestionamiento, estudio, análisis y teorización respecto a la conducta humana, y que ha tenido una amplia influencia de áreas de conocimiento que son más bien basados en lo metafísico, en lo teórico, en lo poco concreto, en lo poco demostrable de forma empírica, pero que de cierta manera también tiene una influencia en el mundo material. Entonces básicamente tenemos que el punto de todo esto sería notar que hay una debilidad en cuanto a lo epistemológico y en cuanto a la conexión entre distintos tipos de saberes en la sociedad occidental. Esto, a mi entender, es muy probable que se dé debido a la profunda especialización y división en pequeños compartimentos de conocimiento que se ha hecho en nuestra sociedad debido como a la estructuración de nuestro sistema educativo universitario. Entonces tendríamos que, por ejemplo, el que es un psicólogo lo forman netamente para moverse dentro de ciertas áreas de la psicología, dentro de ciertos enfoques de la psicología, dependiendo de la universidad, y además, a lo mínimo, moverse netamente dentro del campo de la psicología o con una integración muy leve, muy pequeña de otras áreas. Lo mismo ocurriría con aquel que es ingeniero, lo mismo ocurriría con aquel que es médico, lo mismo ocurriría con aquel que es abogado. Más allá de ciertos, digamos, pequeños ramos de formación ética o de, digamos, integración con ciertos otros campos, tendríamos que nuestras áreas de estudio están muy especializados y muy apuntados a formar gente que está sobrecapacitada en un área específica. Esto tiene sus ventajas a la hora de, digamos, poder resolver problemas concretos de estas áreas, pero tiene la desventaja de que precisamente produce profesionales que tienen una desconexión entre las distintas, digamos, áreas del conocimiento humano. Entonces, por esto tendríamos que personas que en teoría serían muy estudiadas, muy capaces, carecen de conocimientos mínimos o de capacidades mínimas en el área de la epistemología y en el área de entender cómo el ser humano construye su conocimiento y cómo el ser humano va cambiando su cosmovisión, y cómo el conocimiento en la sociedad occidental es el resultado de capa sobre capa sobre capa sobre capa de distintos saberes y conocimientos, debido a que esto es algo que se suele ver nada más en campos humanistas, y más allá de campos humanistas especializados en el área de entender cómo se va acumulando el conocimiento humano, sea como el campo de la filosofía, sea el campo, digamos, de ciertas partes de lo que sería la psicología. Entonces, esto nos produce una debilidad, puesto que a la hora de luego tratar de reestructurar nuestra sociedad, tenemos que mucha gente suele querer cambios profundos en la sociedad sin primero entrar a entender cómo se construye la sociedad. Entonces muchas veces tendríamos que se quiere destruir bases, digamos, concretas de la estructuración de lo que sería una sociedad occidental medianamente exitosa, sin primero entender esas bases, entender por qué están ahí, entender cómo ventajas que nosotros mismos gozamos de estas bases y que se acoplan a nuestro marco valórico dependen precisamente de que ese pilar exista. O por el otro lado, también existen personas que quieren mantener ciegamente ciertos elementos de nuestra sociedad que ya no nos son prácticos, que ya no nos son, digamos, útiles, por el simple hecho de estar en el ala de los que quieren conservar la sociedad tal como está.
Y esto se podría resolver en la medida en la que estas dos partes, esta tesis y esta antítesis, logren manejar los conocimientos de historia humana y de epistemología, y de salir un poco de lo que sería la típica concepción de la historia humana, que se ve como una memoración de fechas y de sucesos, pero no como una interconexión de distintos fenómenos que forman los procesos sociales. Puedan finalmente entender que, por ejemplo, en ciertos momentos, ciertas cosmovisiones o ciertos marcos valóricos son útiles para la supervivencia, para el éxito de la sociedad, etcétera, pero en otros momentos estos valores, estos cuadros valóricos deben ser abandonados, y es algo orgánico en las sociedades. Un nivel de descomposición de sus marcos valóricos es algo que es orgánico. La entropía es un fenómeno que es aplicable tanto a la sociedad humana como a la naturaleza. Entonces, tal vez una parte podría entender que ciertas estructuras o ciertas características, más bien un tanto superficiales, de las cuales no depende netamente actualmente nuestra subsistencia, deben cambiar y deben abandonarse. Y también la otra parte pueda entender un poco que hay ciertas bases, ciertas estructuras, ciertos pilares de lo que es una sociedad occidental, que si talamos, o que si cortamos, o que si rompemos, tal vez no veamos consecuencias en el corto plazo, pero sí en el mediano y en el largo plazo. Pues en esos pilares se basan muchos, digamos, de las libertades o de las garantías que permiten marcos de libertad y de cambio dentro de nuestra sociedad. Un ejemplo concreto, a mi entender, sería, por ejemplo, la función de la familia como núcleo de la sociedad. Y esto no es una defensa, digamos, a capa y espada de lo que sería la familia tradicional, hombre, mujer, los dos niños, etcétera, sino como el núcleo, del vínculo entre personas que tienen un lazo afectivo fuerte, y que van en pro de crear a las futuras generaciones de la sociedad. Esto puede ser una familia típica, heteronormada, o puede ser una familia, digamos, más perteneciente a lo que serían las distintas miembros de la sexodiversidad. La familia, en efecto, sería un núcleo de la sociedad importante, debido a que los hijos, o el interés en la futura generación que tiene un vínculo con la propia persona, genera un interés en el futuro en la sociedad en la que está. Entonces las personas piensan a más largo plazo, o tienden a pensar a más largo plazo a la hora de que sus hijos pueden pagar las consecuencias de sus actos. Esto no siempre es así, pero tiende a ser así. Las personas con familia, además, buscan un mayor bienestar comunitario, puesto que la comunidad afecta el normal desarrollo, o digamos el buen desarrollo de sus hijos. Entonces tienden a cuidar más su comunidad. Las familias en el fondo son una base que de cierta manera aglutina a los intereses individuales de las personas, y les da un motivo por el cual interesarse en lo que ocurre en su entorno inmediato. En cambio, el individuo que no tiene estos lazos tan fuertes, que no tiene estas, de cierta manera, son amarras sociales, puede perfectamente en cualquier momento agarrar sus 4 pertenencias e irse a otra comunidad. No tiene nada que perder. Entonces el individuo suele ser más egoísta, suele pensar más en el corto plazo, suele pensar más en el consumo, etc. Y esto es algo que vemos en las sociedades capitalistas modernas. O sea, las sociedades capitalistas modernas son sociedades que cada vez más son de individuos, de personas que no forman familia, no forman grandes vínculos, y que básicamente su mayor interés sería la satisfacción de necesidades inmediatas en el momento. Entonces este fenómeno, básicamente, si bien se ve inofensivo superficialmente, a la larga te va descomponiendo cierta viabilidad de una sociedad, porque a la hora de que la persona tiende a ser más egoísta, tiende a velar más de su propio interés, tiende a tener menos interés por su comunidad, empieza, digamos, a tomar decisiones o a incurrir en acciones que van en detrimento de dicha comunidad, pero que van en beneficio propio. Esto no es algo que se me haya ocurrido netamente a mí. Se ha hablado mucho del impacto de la modernidad en las personas, se ha hablado mucho desde la sociología, en libros como los de Berman, o en libros como los que hablan de la modernidad sólida y la modernidad líquida, y de la profundización de fenómenos de cambio y de reestructuración y de descomposición
digamos, de los marcos valóricos sociales en base como al avance de esta individualidad en el mundo capitalista exacerbado. Entonces, en conclusión, básicamente la temática de este video es entender que las sociedades son algo complejo, que la historia no es netamente una construcción de distintas fechas y sucesos que no tienen una interconexión o una interrelación entre ellos, y entender que nuestras sociedades más bien son resultado de estas capas y capas y capas de distintos procesos en donde cambia la cosmovisión de las personas, en donde cambian los marcos valóricos, en donde cambian las estructuras institucionales, y que básicamente tenemos que estudiar estos fenómenos para que dentro de nuestra sociedad actual podamos de cierta manera guiar de la mejor manera o de la manera menos mala posible los distintos cambios y los distintos desafíos a los que se va a enfrentar la sociedad posmoderna capitalista occidental.